dejamos entonces con don Pablo Pitanga, director interino del Departamento de Política de Desarrollo Regional. Hay traducción simultánea y dejamos entonces al señor Pitanga por 20 minutos. Don Pablo. Bom dia a todos e a todas. É grande prazer, né, e uma honra estar aqui presente com vocês nesse evento. Neste evento tão importante que reúne funcionários de governo da Costa Rica, acadêmicos, técnicos. Eu estou aqui presente hoje substituindo o secretário Sérgio Castro, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional do Brasil. O tema é um tema muito importante para todos aqueles que querem trabalhar com a questão do desenvolvimento regional, da questão das desigualdades regionais. O fato de eu estar aqui também substituindo o secretário tem um lado que vou comentar mais à frente, relacionado à nossa condição de fazer políticas regionais no Brasil, que é o fato de estarmos no governo federal, que é composto de ministérios de diferente natureza e que, neste momento, está havendo um reajustamento dos ministros por conta das eleições presidenciais do ano que vem. Né? Este é um fato que não pode ser desconsiderado, porque gera um impacto nas políticas que estamos desenvolvendo. Chega um novo ministro de um outro partido, né? E aí temos que tomarnos algún tiempo, 2 o 3 o 4 meses, para conseguir restablecer las cosas. Les pido perdón y le agradezco a la coordinación del evento por la posibilidad de proporcionar un traductor para esta conferencia, porque infelizmente yo no tengo conocimiento suficiente del español. Entonces, vamos a hablar aquí sobre nuestras experiencias en el Brasil de creación y aplicación de los fondos para el desarrollo y la convergencia regional. Y mientras les hablo de esta presentación, podría optar simplemente por hacer una relación de los fondos que existen, los instrumentos, la legislación y acabar. Yo prefiero, y es muy natural que ustedes no conozcan la realidad brasileña. Entonces, yo quería hacer una pequeña contextualización antes de entrar en el tema, porque así ganará otro significado. Todos saben que Brasil es un país de dimensiones continentales, y que está formado por 5 grandes macrorregiones, como las llamamos, el noroeste, norte, centroeste, sureste y sur, que han permanecido a lo largo de nuestra historia de 500 años. Fue un proceso en el cual la llamada Unión y el gobierno central tuvo que hacer pactos con las diferentes regiones, con los liderazgos de las diferentes regiones. Eso prevalece hasta el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos un sistema político que llamamos presidencialismo de coalición. Para gobernar, el presidente necesita tener el apoyo de los otros partidos políticos. Y los otros partidos políticos que componen la coalición del gobierno
pretenden determinadas posiciones, como lo vemos en el caso del Ministerio de Integración Nacional y las reglas de los demás ministerios. Eso no es simple, eso no es algo que simplemente pasa, eso tiene que ver con la forma de hacer política en el Brasil, tiene que ver con asuntos que ya comenzamos antes, las dificultades de coordinación sectorial que existen en el gobierno, cuestiones de gobernabilidad entre los diferentes ministerios. De todas maneras, la ocupación de Brasil, la ocupación del territorio brasileño se dio, como ustedes pueden ver en el mapa aquí, de las ciudades a lo largo de la costa. La ocupación demográfica se ha dado a lo largo de la costa. La estructura de la red urbana, sobre todo, está localizada en la costa. Tenemos Brasilia y tenemos algunas ciudades como Manaus y Belén, pero sobre todo la población brasileña urbana se encuentra en la costa. Y vean aquí un detalle de la red urbana de la región de São Paulo en Río de Janeiro y de Río de Janeiro. Es una gran concentración de estructuras. Esto también es importante porque para que la gente vea que tenemos una economía fuerte y tenemos un producto bruto, uno de los mayores del mundo, pero aparte de eso tenemos muchos problemas y grandes consecuencias de esa concentración que existe en el litoral y sobre todo en la llamada región sureste y también en la región sur, por nuestra formación económica, donde la primera actividad económica de relevancia sucedió en el noreste con la caña de azúcar y todavía en la época colonial, donde prevaleció el sistema de esclavitud en esas regiones, esa fue la primera actividad económica fuerte y se concentró y ahí se concentró una grande parte de la población. Es una región con problemas, con problemas de recursos hídricos y la concentración económica más reciente, y digo más reciente a partir del final del siglo XVIII y a través del siglo y al final del siglo XIX y del siglo pasado, pero sobre todo en la región de São Paulo, llamada región sureste. ¿Por qué? Porque es allí donde estaba la economía cafetalera, que una actividad económica muy importante, porque del café surgió el proceso de industrialización y la industrialización en el sureste surgió de la decadencia del café y de la migración de los capitanes del café a la industria. Entonces, eso es más o menos un poco de la historia de Brasil, que es muy larga, pero yo quería hablarles de que nuestra concentración regional en el litoral, por causa de las actividades que se desarrollaron a través de los siglos y de la región sureste y sur. Entonces, tenemos concentración demográfica, concentración económica y el resto del país, el interior del país está todavía muy abandonado. Entonces, cuando en Brasil, cuando se habla de cuestión regional, cuando se habla de desarrollo regional y de desigualdades regionales, tenemos que decir que las desigualdades se dan entre grandes regiones y no podemos, como ustedes aquí, trabajar con la cuestión de las desigualdades en un ámbito local, porque estamos luchando por esto a través de programas y todo, pero nuestra concentración es, cuando hablamos en desigualdad regional, se trata entre el norte, el noreste y el restante del país. Entonces, para que ustedes tengan una idea,
vea, no sé si lo podrán ver, la participación del PIB de la región sureste disculpen, 55% de todo aquello que es producido en el Brasil es producido en la región sureste. Entonces, 55%. Y si ustedes lo comparan con el PIB de la región sur, con el de la región centro-oeste, la mayor parte de producción de Brasil está localizada en esas dos regiones. Y no es solo eso, porque sabemos, yo no soy economista, pero sabemos que en la producción necesita de entradas, de salarios, de lucros, de dividendos, etcétera. Y todo eso queda concentrado en esas dos regiones. Y eso trae consecuencias. Y en esta otra lámina aquí que les muestro, que las regiones, los municipios, que son las menores unidades, que son 5.400 municipios en el Brasil, que están todos localizados en la región norte y sobre todo con una grande concentración en la región noreste. Algunas manchas en las regiones, inclusive en São Paulo, en esta región que llamamos Valle del Rivero y del Paraná, que es un municipio muy desarrollado, pero de todas maneras hay una gran disparidad entre las diferentes regiones, sur, sureste, centroeste, norte y noreste. Y cuando hablamos de esto es importante que sepamos que no nos estamos preocupando solo con la cuestión productiva, no solo con la producción, no solo la capacidad productiva de las regiones, sino también con la inequidad que existe y las diferencias que existen en términos de construcciones sociales, salud, higiene. Y no tengo tiempo de colocarle todas esas láminas aquí, pero todo lo que es salud, higiene, ciencia, tecnología y lo que sea, vamos a observar que hay una diferencia importante entre esas regiones, en la región norte, noreste y las demás. Y algo que es muy preocupante es que en Brasil las políticas regionales de las diferencias regionales vienen desde mucho tiempo. Desde inicios del siglo pasado, el gobierno central, por diferentes razones, se preocupó con cuestiones específicas o algunas cosas en el noreste que mataron por más de 200,000 personas y hubo una inmigración masiva de la población del noreste hacia el Amazonas o para el centro del Brasil. Entonces, el gobierno siempre procuró actuar dentro de esa lógica de mantener la unidad nacional. Entonces el gobierno dialogaba con las élites regionales del sur, del noreste, del norte y también con las demás regiones. Entonces, siempre intentando mantener la unión y el equilibrio entre los diferentes poderes y entre los diferentes poderes estatales. Pero vean qué situación, que a pesar de todas las políticas, sobre todo en las décadas de 70, cuando durante el régimen militar se dieron diferentes brotes en el noreste de infraestructura, incentivos fiscales, etcétera, y se crearon muchos instrumentos. Ustedes podrán ver que la región sureste continúa con una participación en relación al promedio nacional muy por encima desde 1939 hasta el presente. Desde 1970 se dio una pérdida de la participación de las entradas del sureste que converge para la región sur, que más o menos 130. Las dos regiones más pobres, a pesar de todos los incentivos, inversiones que recibieron, continúan, que es la región norte, aquí que se ve en la línea en roja, continúa más o menos en un 70% bajo el promedio.
del promedio nacional en el año 2003. Y también la región norte y nordeste aquí también continúan con más o menos el mismo nivel de participación. Entonces, la cuestión no es simple. Nosotros no somos los únicos países, o Brasil no es el único país que está en esa situación. Tenemos que levantar nuestra propia consolidación. A pesar de todas las participaciones del gobierno italiano sobre la política regional, continúa siendo una región que necesita inversiones y que tiene un patrón de desarrollo menor que, por ejemplo, en el caso de Europa. Por último, lo más interesante es la cuestión de la región sureste. La región sureste que está aquí, que hasta la década de los 60, de 1960, era un vacío económico. Era un vacío económico. Y al final de esa década, o a mediados de la década de los 60, una institución de investigación agropecuaria descubrió cómo resolver el problema de la acidez de los suelos del centro-oeste e hizo una explosión, una migración para la región, y hizo que el producto de la región creciese en las últimas décadas de manera significativa. Basta observar aquí que en 1979 esta región comenzó a contribuir contribuía con apenas un 30%, y ahora es una de las regiones más desarrolladas. Entonces, las políticas regionales, ¿cómo las vemos? Estamos atacando esa cuestión en el Brasil. Es una cuestión compleja, no es trivial realmente, y estamos siempre buscando encontrar una mejor forma. Entonces, entrando en la cuestión más específica. Tengo 20 minutos, ¿verdad? Uy, Dios. Bueno, los instrumentos de financiamiento de la Política Nacional de Desarrollo Regional en la actualidad. Nosotros tenemos, en esencia, tres tipos de fondos o tres fuentes de financiamiento. La cuarta, que está aquí, de fondos fiscales de investimiento, ya está en extinción. Fueron instrumentos que se crearon en la década de los 70, década del régimen militar, que propició grandes inversiones en el noreste, pero también mucha corrupción. Entonces, esos fondos fiscales tenían una ingeniería muy interesante en la cual las empresas no pagaban no deducían sus impuestos de renta para la aplicación de proyectos industriales en la región norte y sureste, sobre todo. No, exclusivamente en la Amazonia y en la región noreste. Pero hubieron tantos casos de corrupción, de captura de instituciones, que en el caso del norte y del noreste manejaban esos fondos, y más recientemente en la época de los 90, ellos fueron, ya esos fondos y proyectos se extinguieron. Aún algunos de esos proyectos existen, pero solo es que están siendo terminados, pero ya no se renovarán más. Y tenemos este fondo de desarrollo también, y los incentivos fiscales rápidamente. Infelizmente, los fondos constitucionales de financiamiento existen para la región norte, para la región noreste y centro-oeste. Hay un detalle aquí que el fondo del noreste llega hasta una parte que ustedes están viendo aquí de la región norte de Minas Gerais, que es un estado de la región sureste, pero porque las características de esa región y también del norte de la ciudad del estado Espíritu Santo
son muy similares a la región noreste, inclusive en la cuestión de pobreza y de déficit de equipo, etcétera. ¿Cuál es el origen? Los fondos constitucionales fueron creados en 1988, que fue una constitución descentralizadora en términos, pero fue descentralizadora porque los constituyentes votaron por la creación de esos fondos que representaban 3% de la recaudación de impuestos de renta y de los impuestos industrializados. Entonces, y esto tiene un lado muy folclórico que muestra nuestra forma de hacer política. Y eso me fue contado recientemente por un señor que falleció el año pasado, Armando Méndez, de la región de Amazonas, que él participó de esa constituyente, que el grupo del norte y del noreste decidieron crear ese fondo. Pero la parte del São Paulo y del sureste se resistía a crear esto. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Entonces, como el centro oeste es una región a medio camino entre desarrollado y no desarrollado, el grupo del noreste y del norte y se alió al centro oeste y les ofreció fondos, y entonces por eso fue que el centro oeste, a pesar de ser una región que no necesariamente, pero que también es una región semidesarrollada, se alió a ellos, y entonces así se hacen las cosas en Brasil. Vamos a los tropiezos, pero así vamos consiguiendo las cosas. Y entonces así fue como salieron esos fondos en esas tres regiones. Entonces, todo lo que sale del noreste también va para las otras dos regiones. Hay un detalle del Fondo Constitucional que funciona muy bien, pero tiene algunas implicaciones, pero funciona bien porque se aplica solo al sector productivo mediante garantías, mediante el retorno de la inversión, y no se llama, no hay algo que se llama fondos perdidos. Entonces, que usaban los empresarios antes, pero ¿qué es eso de fondo perdido? Y eso que era que se daba al empresario y hacer la inversión, pero ahora hay retorno. Entonces, para la región semiárida del Brasil, que es una de las áreas más carentes que existe, son 1.133 municipios, 22 millones de personas, 11,5% de la población que vive allí vive en condiciones precarias. Poco tiempo atrás, 15.000 escuelas no tenían agua. 15.000 escuelas sin agua, porque hay un déficit serio y también porque no hay lluvias. Entonces hay plazos, carencias, intereses diferenciados y existen. Y siempre tienen que pagar intereses, y se trata de de micro y pequeños productores internos, y esto es un problema porque para concederles un préstamo a un pequeño productor se necesita tener alguna garantía, y lógicamente el banco, que es el operador, el banco que el operador prefiere hacer una operación de $2 millones, de $5 millones, que hacer un préstamo pequeño. Entonces, si pagan el día, le dan un descuento. Entonces, en la parte de industrial, infraestructura, comercio y servicios, vean aquí las cifras, la evolución. Se puede ver que han evolucionado mucho desde el año 2000. Vea que prácticamente se multiplicó.
y se transformó en dólares a 3 billones de dólares que son aplicados en esas 3 regiones. Es una inversión significativa y hoy se está operando muy bien por el Banco de Brasil, por el Banco del Nordeste y por el Banco de la Amazonía, bancos estatales. Los fondos de desarrollo, aquí yo puedo pasar más rápido inclusive porque son fondos que todavía están comenzando. Ya se me acabó el tiempo. Bueno, los fondos de desarrollo fueron creados recientemente porque los fondos constitucionales solo permiten aplicación en actividades productivas. Estos sirven para infraestructura, servicios públicos, para personas jurídicas, y hay un detalle interesante que es el apoyo a los recursos aplicados de 2% o 1% va para tecnología. Y aquí en estas mismas áreas, con una diferencia en relación de la área de actuación de la Superintendencia de Desarrollo. Las superintendencias de desarrollo se crearon en la década de 60 y 70 para liderar o para ayudar con la gestión de la política regional en el norte, en el noreste, y después se creó la SUDECO para la región centro-oeste. Vean que yo dije que esos fondos comienzan ahora a ganar y a perder expresión. Fueron creados en el año 2001 y es la fuente del presupuesto, que la fuente de presupuesto significa posibilidad de contingenciamiento o de contingencia. Si el gobierno dice que no tengo dinero para darle a los fondos, y acabó. Y eso pasa con todos los ministerios, cortes en los presupuestos. Entonces, en el 2001 y 2006 había un recurso de presupuesto, pero no pasó por problemas. Entonces, ¿quién opera ese fondo? Es el Ministerio de Hacienda, que creaba todo tipo de enredo para evitar esos presupuestos, pero después comienzan a crecer de manera interna. Yo no sé si ustedes tienen esa figura, pero el gobierno dice, el dinero está disponible, atienda las condiciones, y entonces liberan el presupuesto. Si ellos ven que el valor que fue liberado es muy poco, entonces, ¿qué pasa? Esto desaparece. Y si no consiguen usar el dinero de aquí a fin de año, entonces desaparece el dinero como si no existiese. Entonces, ¿cuál fue la propuesta más reciente? La llamada financiarización de los fondos de desarrollo. Eran fondos de naturaleza contable y ahora son fondos de naturaleza financiera. O sea, la Unión, donde se compromete a colocar una cuenta específica a los recursos. Así que mudó totalmente. Y algunos procesos de aplicación son procesos de convenio. Yo no sé si ustedes tienen eso aquí. Un convenio es un contrato que la Unión hace con los estados o con los municipios y que salva de muchos problemas. Entonces, los bancos operadores son los agentes financieros estatales y el riesgo financiero es asumido. Entonces, no es el banco que se responsabiliza por el recurso. Entonces, así se acaba el juego. Hay una legislación que no me da tiempo de ponerles aquí, pero vean aquí que en el año de 2013 apenas el Nordeste, el Fondo de Desarrollo del Noreste, consiguió aplicar recursos y fondos en la Amazonía. Y en términos fiscales, lo voy a pasar rápidamente porque ya mi tiempo se agotó. Existen incentivos fiscales para el norte y el noreste. Por ejemplo, el llamado adicional al flete. Entonces, aquello que es cobrado para las empresas
empresas queiram se instalar, que quieren não é? instalarse Em termos de navios, en embarcações, términos de etc., navíos, há uma embarcaciones, isenção etcétera. Hay una para excepción empresas que para queiram, las há uma empresas renúncia fiscal, que para pueden empresas que hacer una queiram se renuncia estabelecer fiscal, no para sul, las empresas que no quieran norte e no nordeste. establecerse Mesma en el coisa que norte y en fundo el noreste. anterior, Lo FINOR e mismo que FINAM, los uma fondos redução e anteriores, reinvestimento hay do una imposto de reinversión, renda hay un pessoa impuesto de jurídica renta de persona empresas que jurídica queiram se para instalar no sul e no empresas que sudeste, quieren depreciação instalarse en el acelerada sur y en el para, da mesma sureste, forma, ou seja, para a que en esta empresa forma, pode la, declarar digamos, la valor de empresa puede depreciação declarar un maior valor do de que é depreciación concedido para as mayor empresas, que el que se para outras consigue empresas, para otras e essas empresas empresas que queiram y se esas instalar no empresas que Nordeste, quieren e instalarse en desconto el também na norte y parte el de noreste. contribuição Y también previdenciária, de descuento defesa en la do parte de trabalhador, de contribución seguros, etc., preferencial, não é? por Então, ejemplo. há Y incentivos entonces, fiscais aqui incentivos para o fiscales ano de 2012. para el año Reparem 2012. que a Vean maioria dos que la mayoría de las investimentos, não porque inversiones, haja uma no porque discriminação, haya una mas discriminación, operado pero para as es regiões do operado Nordeste, né? para la región del noreste. No caso de redução En el caso de la investimento, reducción de Sudene inversión, também, de Sudam no y caso Sudeni siempre consegue consigue un desempeño mejor na parte de en la incentivos parte de fiscais. incentivos fiscales. Uma última palavra. Y una última palabra. Nuestra nueva política nacional de desarrollo regional, que fue creada en 2003 y que ahorita está bajo revisión, propone una creación de un nuevo fondo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Cuál es el gran problema de crear ese fondo? ¿Cuál es el gran problema? Yo pienso que ese es el punto central de esta cuestión, que en Brasil nosotros tenemos un problema serio que se llama guerra fiscal. Los estados compiten entre sí en la atracción de inversiones. Entonces, una empresa que, por ejemplo, General Motors, que llega y quiere instalarse en Brasil y comienza una guerra entre los estados, que yo te doy terreno, otro da concesión de no sé qué, con recursos del Estado, no de la Unión, sino del Estado, porque como yo dije, hay una separación de poderes que se dan en los gobiernos federales y hay el federal, estatal y municipal, y con eso todo el mundo pierde, con la excepción de la empresa que está instalándose. Entonces, el Ministerio de Hacienda solo acepta hacer un nuevo fondo si los estados aceptan hacer una reforma para acabar con la guerra fiscal. Y ya intentamos en el año 2003, intentamos hacer una propuesta en el año 2008 y más recientemente hicimos otra que ni siquiera fue llevada a votación en el Congreso. Se quedó perdida por ahí mismo. Entonces, ese nuevo fondo es una propuesta que podría conseguir mayores recursos de una forma ordenada para la integración, pero no es una cuestión realmente fácil por causa de esa guerra fiscal en Brasil. Entonces yo termino aquí, disculpen y gracias. Muchas gracias, Pablo. Le damos ahora la palabra a Julio César Estrada Monterroso, de CG Plan. Muchas gracias por la invitación a Mideplan y al programa Eurosocial a este importante evento. Reciban, por favor, un cordial saludo de parte de la Secretaría de Planificación de Guatemala. Esperamos hacer un aporte a partir de las experiencias que estamos en este momento teniendo en Guatemala. Mi presentación se divide en 4 partes. Inicio con presentarles el marco legal actual de las regiones políticas administrativas de Guatemala para después vincularlo a cómo se está abordando este tema regional desde la planificación del desarrollo. Luego les presento una propuesta de creación de fondos para el desarrollo regional específicamente y luego pues, los desafíos que todavía tenemos que enfrentar para abordar de una mejor manera el desarrollo de las regiones en Guatemala. Entonces, el marco, las regiones del país tienen su base en la Constitución Política de la República, donde pues se definen a través de criterios económicos, sociales y culturales y buscan dar
dar un impulso al desarrollo integral, al desarrollo integral del país. Esta se compone principalmente de 3 características. Primero, fueron planteadas con el objeto de centralizar la administración pública. En un segundo lugar, son regiones que reúnen similares condiciones geográficas, económicas y sociales. Y en tercer lugar, pues son regiones que pueden ser, que se pueden modificar a partir de la propuesta de un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Regional. Este marco de regionalización coincide entonces con una trilogía de leyes que se da en Guatemala en el 2002, que está compuesta por la Ley de Descentralización, la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo y el Código Municipal. De esta trilogía de leyes se conforma este Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, el cual es el medio principal de participación de la población, específicamente para lograr procesos de planificación democráticos. Entonces, se divide en distintos niveles de consejos, desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional, pasando por el municipal, el departamental y el regional. Cada uno de estos son, entonces, consejos de desarrollo urbano y regional que corresponden a un nivel de representación en los territorios. Es un instrumento legal para los procesos de participación ciudadana al momento de realizar los planes de desarrollo. Entonces, dentro de este marco legal, se plantearon alrededor de 1955-56, no tengo el dato exacto, pero es de esa fecha donde surge la Ley Preliminar de Regionalización y plantea estas 8 regiones que estamos observando en este mapa. Sin embargo, la lógica de planteamiento, los criterios para formular estas regiones, pues en la actualidad son inoperantes, carecen, son espacios territoriales que no manejan fondos, que no tienen inversión, que no tienen ningún tipo de gestión. Estos límites regionales no coinciden con las dinámicas del territorio, es decir, son puramente de carácter político-administrativo. También le hace falta vinculación entre los departamentos que la componen, o sea, es una regionalización muy rígida y ya los departamentos en su operativización, en su gestión del día a día, pues están vinculados y relacionados con otras dinámicas o con otros departamentos. Y por la misma razón, pues son regiones que no tienen una institucionalidad en los territorios. Entonces, como hemos visto también alrededor de las presentaciones, además de este criterio jurídico para estas regiones que les acabo de presentar, pues existen otros criterios donde se definen algunas regiones específicas, como es el caso del criterio ambiental, los criterios urbanos, según medios de vida, también las necesidades de regionalizar desde el punto de vista sectorial, lo veíamos en las presentaciones anteriores, donde el Ministerio de Salud tiene su propuesta de regionalización, en este caso es similar, el Ministerio de Educación también tiene su regionalización, el Instituto Nacional de Bosques. Acá les quiero presentar algunos ejemplos de estas regiones, ¿verdad?, que responden principalmente a necesidades institucionales o a planteamientos administrativos de cada institución. Acá está, por ejemplo, en el primer mapa la regionalización que hace el Instituto de Fomento Municipal, en el otro tenemos la regionalización que hace la Dirección General de Caminos para las zonas de mantenimiento, una regionalización del Ministerio de Educación y la regionalización del Instituto Nacional de Bosques que les comentaba hace un momento.
Entonces, sobre esta divergencia, estas diferentes maneras de abordar la regionalización en Guatemala, a Segeplan le corresponde en el 2008 formular y realizar el Sistema Nacional de Planificación, el cual se adecúa a todos los niveles de participación ciudadana que tiene el sistema de consejos de desarrollo, con excepción del nivel regional. Es decir, el Sistema Nacional de Planificación arranca en el 2008 con una participación ciudadana a nivel municipal, donde se concluye hasta el momento 324 planes de desarrollo municipal. También hay participación principalmente de nivel técnico en la escala departamental. Y en el nivel regional, pues no encuentra un espacio de formulación de estos planes de desarrollo. Entonces, desde una iniciativa técnica adentro de la Segeplan se plantea una nueva regionalización que corresponda a las dinámicas territoriales. Las vamos a ver más adelante, estas regiones que se están planteando, y se empieza a formular entonces los planes de desarrollo regional actualizados a las dinámicas de los territorios. En el último nivel de planificación está el nivel nacional, que está en este momento en formulación, el Plan Nacional de Desarrollo al 2032, que también se enmarca, más bien se formula a través de una serie de diálogos con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, que es el nivel más alto de este sistema de consejos de desarrollo. Entonces, esta es la propuesta, el modelo regional, donde se reduce a 6 regiones, que va más vinculado al tema de movilidad y accesibilidad por un lado, y por el otro también a lo que le mencionaba de algunas características de funcionamiento de los territorios. Por ejemplo, la región 2 corresponde a todo el litoral del Pacífico. En la regionalización que les mostré anteriormente, ahí teníamos tres regiones administrativas. En este caso, lo que se busca es potencializar y también promover la identidad y el aprovechamiento de los recursos marino-costeros, y así las otras regiones pues van respondiendo a esas características o a esa intencionalidad de planteamientos estratégicos que busca dar el país. Otra diferencia grande es también que las regiones ya no se clasifican según los departamentos, como estaba en la propuesta de carácter legal, sino se hace un planteamiento por municipio. Es decir, la región del litoral del Pacífico está compuesta de 49 municipios que corresponden a 7 departamentos que también pueden tener municipios en otras regiones. Este es la ruta metodológica que se está usando para elaborar los planes de desarrollo regional, donde en un primer momento se generan las condiciones políticas, las condiciones técnicas para elaborarlo. Se hace un diagnóstico de gabinete principalmente, con algunas entrevistas en las regiones, un diagnóstico técnico, y luego ya se sale, digamos, a validar el diagnóstico y a discutir las propuestas de desarrollo con los actores en el territorio, pero en el nivel regional es principalmente con las instituciones de gobierno, es decir, se conforma una comisión interinstitucional que es la que va a formular a dirigir la formulación del plan de desarrollo regional. Luego ya viene la etapa de planificación, la propuesta de proyectos estratégicos y posteriormente, en algunos casos de estas regiones, pues ya se está planteando los instrumentos de gestión correspondientes. En este caso,
la institucionalidad de los planes regionales se alcanza a través de las comisiones interinstitucionales y también un poco para vincular con lo que se ha discutido en este evento. Acá quisiera resaltar que sí fue importante un liderazgo institucional, o sea, parte de una propuesta técnica se valida por las autoridades institucionales y luego ya viene la convocatoria de los ministerios para discutir y validar tanto el diagnóstico como la propuesta del plan. Y también pues, se hacen algunas alianzas dentro del sector público según los intereses también de cada institución. Por ejemplo, en el caso del Litoral del Pacífico, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estaba en ese momento lanzando o formulando la política marino-costera. Entonces, el plan de desarrollo regional del Litoral del Pacífico era un instrumento que iba a servir para la implementación de la política y se conformaba una alianza de seguimiento para la formulación de este plan. En el caso de la Franja Transversal del Norte, el Ministerio de Comunicaciones tenía intereses porque estaba en ese momento construyendo una carretera, entonces una comisión interinstitucional iba a ayudar a que esto fuera más allá de una obra gris, una infraestructura vial, sino que tuviera también un impacto de desarrollo en la región. Y en el caso de la región del Petén, pues también el Consejo Nacional de Áreas Protegidas tenía interés en liderar el proceso para asegurar o mejorar la efectividad de manejo de estas áreas protegidas. De esta cuenta, hasta el momento, van ya realizados 3 planes de desarrollo regional, que son el del Litoral del Pacífico, Franja Transversal del Norte y el del Petén. La región central está hasta en la fase de diagnóstico todavía, pero principalmente lo que se busca es que el nivel regional de planificación sea una expresión territorial de las políticas públicas. En este caso, la participación ciudadana se buscó a través de los niveles más, el nivel departamental, el municipal y el comunitario, y el nivel regional es como el enlace del nivel central del Estado para llegar a los territorios y poder pues, territorializar las políticas públicas vigentes. En este caso, pues también nos encontramos cuando el mismo ministerio nos decía, mire, apenas tenemos presupuesto para lo básico, lo esencial que necesitamos hacer y es imposible que hagamos estos planes de desarrollo regionales que parecen bastante ambiciosos, que parecen bastante lejanos. Era como la primera reacción que había dentro de la misma institucionalidad pública. Sin embargo, con este nivel de planificación lo que se buscaba era, en un primer lugar, era orientar la inversión, el presupuesto ya existente, es decir, teníamos ya bastante, pues un enfoque muy sectorial, cada ministerio iba con lo suyo y en este caso lo que se busca en el nivel regional es pues fortalecer o más bien ordenar la inversión pública y también pues tener un respaldo técnico, documental para gestionar el financiamiento de algunos proyectos estratégicos. Voy a pasar muy rápidamente el caso de Petén porque es el que coincide es departamento y es región, entonces pues es un nivel regional que tiene, que maneja presupuesto y que también por lo mismo, por este respaldo legal, pues es un proceso de formulación del plan que está muy avanzado en comparación a las otras regiones. Como les comentaba, estuvo el diagnóstico territorial, un proceso participativo, acumulativo, digamos, desde los niveles comunitarios hasta el nivel departamental y la representación de las políticas públicas en el territorio.
Quisiera resaltar también de que así como hay una comisión interinstitucional que constituye el respaldo político y técnico, hay un equipo de la SEGEPLAN que da el aporte y el acompañamiento metodológico. También hay actores locales en el territorio en los que a través de talleres participativos se ha definido los aportes y orientaciones del plan de desarrollo. Acá dice plan de desarrollo integral, pero es en la escala regional. Y que además tiene una representación a través del Consejo Departamental de Desarrollo, que es una instancia política de validación y gestión. Entonces, acá hay una vinculación de las propuestas técnicas con la articulación política a nivel local en el territorio, en este caso del Petén. Muy brevemente, acá la representación de diferentes autoridades, el presidente de la República, ministros, secretarios, está un diputado, está el gobernador departamental, entonces ahí confirmando un poco la articulación que se buscaba y que para el caso de Petén se logró. Luego la formulación, los talleres subregionales, talleres específicos, reuniones con las unidades técnicas departamentales, la comisión a nivel central, la comisión interinstitucional, también vinculando lo que se conversaba en el territorio con lo que se estaba también orientando o dirigiendo desde el nivel central. Y pues en resumen, el apoyo político y su vinculación con el aporte técnico a través también de la participación local. Entonces, bueno, concluye en 5 ejes de desarrollo, el plan de desarrollo de Petén. Sin embargo, pues la gestión de estos instrumentos de planificación son todavía, pues tiene bastantes retos, bastantes desafíos, y para eso se está proponiendo la creación de fondos de desarrollo para el nivel regional, para fortalecer, ya que actualmente el nivel departamental tiene recursos asignados que presenta algunos problemas porque son principalmente el Consejo Departamental de Desarrollo decide invertirlos en obra gris, en infraestructura, y se necesita cambiar ese enfoque de inversión a proyectos productivos, a proyectos de reforestación y a otro tipo de proyectos que vayan más vinculados a un desarrollo integral y que no se limite únicamente a obra gris. Y con relación a lo que les había comentado anteriormente de la falta de autoridades a nivel regional, la falta de gestión a nivel regional, entonces se está proponiendo un fondo regional de competitividad, donde en un primer momento se esperaría que el financiamiento sea a partir de 2 vías, una a partir de los fondos de las regalías del petróleo, las regalías mineras, y paulatinamente irle agregando los fondos que se puedan mover a través de esta planificación sectorial y también de inversiones privadas o de alianzas público-privadas. Acá hay una descripción de los fondos generados a través de la extracción del petróleo, la cual ingresa al presupuesto de la nación, y de esta se distribuye de la siguiente manera: el 5% va hacia los consejos departamentales de desarrollo, el 20%, bueno, el primer 5% corresponde a la población que hay en cada departamento, el otro 20% va a los departamentos en donde haya extracción de petróleo, y el 3% se destina al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. De esta distribución, acá tenemos los 22 departamentos que conforman la División Político-Administrativa de Guatemala, y vemos que hay una gran diferencia entre el departamento del Petén, es la que tiene la asignación más alta,
con relación a los otros departamentos. Y eso pues restringe bastante la articulación o la inversión en una escala regional o en proyectos que vayan más allá de los límites departamentales. En este sentido, se propone una redistribución de estos fondos por regiones. En este caso tiene que ser a través de la región del marco legal actual, porque es lo que funciona desde la Constitución de la República. Y pues la propuesta es que los montos sean más altos por región y que permita entonces hacer proyectos de trascendencia y de carácter regional. De esta cuenta pues tenemos todavía muchísimos desafíos para mejorar las capacidades de gestión a nivel regional. Yo acá estoy pues resumiendo o presentando quizás los 4 más actuales o los más relevantes. Es que todavía existe pues una sobreposición y una contradicción fuerte en las políticas públicas, entre políticas públicas, los intereses privados o también entre las demandas de la sociedad civil. Y nos encontramos donde, por ejemplo, tenemos políticas públicas de conservación de áreas protegidas, políticas públicas la política pública vinculada a la minería, y entonces después coinciden sobre un mismo territorio o sobre otras prioridades, y todavía esa sobreposición pues dificulta mucho un acercamiento, una toma de decisiones para la inversión o para las directrices que debe llevar determinados territorios. Tenemos el vacío legal que le permita a nivel regional tener una descentralización financiera y de esta manera fortalecer su nivel de gobernabilidad. Y también pues consideramos que cualquier tipo de regionalización que se valide o con la que se trabaje pues necesita bastante flexibilidad, ya que las dinámicas territoriales pueden variar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el carácter de las mancomunidades, esas surgen con proyectos específicos y puede haber mancomunidades que correspondan a diferentes departamentos, diferentes regiones, y tendría que haber esa capacidad de adaptarse a demandas que están por venir. Los planes directores, por ejemplo, para la gestión de las áreas metropolitanas o nodos urbanos emergentes. También a nivel suprarregional, es decir, los instrumentos de planificación que trascienden las fronteras de Guatemala, como es el proyecto Mesoamérica o el Plan de Desarrollo Trinacional de la región Trifinio. Necesitamos que cada propuesta de planificación en el carácter a nivel regional tenga esa flexibilidad de ir, pues no solamente adaptándose, sino también atrayendo o adecuando las propuestas a su propuesta regional. Y pues también es importante mantener y consolidar en un largo plazo esta coherencia que se logró para el departamento del Petén entre lo técnico y lo político. El desafío es llevarlo a las otras regiones y efectivamente mejorar o hacer más eficiente la gestión del desarrollo regional. Muchas gracias.